Como se explicó en definición y clasificación de los entrepisos, uno de ellos es la losa con viguetas y aligeramiento. A continuación se presentan las etapas del proceso constructivo y la concepción del diseño estructural de este entrepiso. La primera es el armado de la cama. Lo primero que se debe hacer para construir un entrepiso es generar la superficie de soporte, que va a permitir armar las vigas, las viguetas y la losa a la altura que indica el diseño. Sobre la placa o entrepiso que se fundió anteriormente se apoya el armado vertical de soporte de la cama, que se compone generalmente de parales, cerchas y crucetas. Estos tienen una capacidad de carga previamente conocida por el director de obra para garantizar el soporte del peso del entrepiso durante y después de su construcción. Se arman de acuerdo a las dimensiones de la camilla. Luego se ajustan los parales de tal manera que la cama quede totalmente nivelada y asegurada. La siguiente etapa es el replanteo, el cual se ejecuta una vez que se tiene la cama. El oficial lejero y la comisión topográfica, en caso de ser necesaria, traslada los ejes con los que se ha ido construyendo y se procede a hacer el replanteo de las vigas, viguetas y de la losa. Todas las etapas del proceso constructivo tienen de alguna u otra forma relación con el análisis y diseño estructural que se realizó de dicho componente. Por la importancia de este tema, se presentan los aspectos principales del análisis y diseño estructural de este tipo de entrepiso, que deben conocer los ingenieros o arquitectos encargados de la obra. Una de las labores fundamentales del ingeniero estructural durante el proceso de diseño de un edificio es definir el tipo de entrepiso. Para su selección y predimensionamiento se debe concebir entrepisos adaptables y seguros con el menor peso posible.
A menor peso del entrepiso, menor fuerza sísmica sobre los elementos sismorresistentes tales como vigas, columnas, muros y cimentaciones. El peso del entrepiso, incluyendo los muros divisorios, corresponde generalmente al mayor porcentaje de la masa total de un edificio. Es una variable que, acompañada con la rigidez del edificio, define la forma de vibración natural de la estructura, es decir, sus frecuencias, periodos y modos de vibración predominantes. Esta masa, definida como el peso sobre la gravedad, más las masas de la fachada, escalera y esqueleto, constituyen la masa del edificio. Asimismo, la fuerza sísmica horizontal sobre la estructura depende de la masa, la rigidez, el periodo de vibración y el espectro de diseño. Para entender mejor la importancia y la relación del peso del entrepiso con respecto a la magnitud de las fuerzas sísmicas, se hace un ejercicio numérico simple para un edificio de 3 pisos, cuyo sistema estructural sismorresistente está compuesto por solamente vigas y columnas. Para este edificio se encontró que el 55% de su peso total corresponde al entrepiso, el 22% a la fachada y el resto se atribuye a las vigas, columnas y escalera. Para un único espectro de diseño y sin cambiar la rigidez de la estructura, se aumentó el peso del entrepiso del 10 al 40%, lo cual incrementó la carga sísmica sobre el edificio del 6 al 25%. Este resultado es una demostración de la incidencia del peso del entrepiso en la fuerza sísmica sobre un edificio. Por lo tanto, es importante su optimización. Dicha optimización se logra buscando el menor espesor posible del entrepiso. Para ello, el ingeniero estructural puede estimar el espesor del entrepiso basado en un estudio detallado de las deformaciones verticales a mediano y largo plazo, o lo que algunos autores denominan un estudio del control de flechas y fisuras, o seguir las sugerencias de las normas sustentadas en el control de deformaciones basadas en el tipo de entrepisos, si es en una dirección o dos direcciones, y la forma de apoyo de la losa o viguetas, simplemente apoyada, continua, voladizo, etc. Para la definición de su espesor es necesario revisar cada tipo de vigueta y su sistema estático. Un ejemplo es el entrepiso de la figura, para el cual será necesario revisar los 6 tipos de viguetas con diferentes sistemas estáticos, y unas de estas son viguetas simplemente apoyadas. Otras son continuas. Y otras continuas con voladizo. Es así como el espesor del entrepiso depende del caso más crítico de los tipos de viguetas anteriormente nombrados. Además del espesor del entrepiso se debe definir separación entre viguetas, ancho, espesor de la losa superior y la inferior, entre otros. Posteriormente se procede al diseño a flexión y a cortante de las viguetas y la losa. Para ello, las normas tienen especificaciones generales y particulares aplicables para los tipos de entrepisos, y para esto se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, evaluación de las cargas muerta y viva, como se observa en uno de los tipos de viguetas. Segundo, análisis estructural empleando modelos de elementos finitos, discretos y o continuos dependiendo del tipo de entrepiso. Tercero, construcción de diagramas envolventes de momento. Cuarto, diseño a flexión y su correspondiente refuerzo longitudinal. Quinto, construcción de diagramas envolventes de cortante. Sexto, diseño a cortante y su correspondiente refuerzo mediante flejes o estribos. Por último, se hace una verificación de su detallado estructural y despiece. Finalmente, se obtiene un despiece de cada vigueta como se observa en el siguiente ejemplo, donde se identifica el número de la vigueta, dimensiones, cantidad y el refuerzo a flexión y a cortante, como también los traslapos y ganchos necesarios. Posteriormente se realiza la instalación del armado de vigas y viguetas como se muestra en la siguiente foto, donde se presenta un entrepiso compuesto por viguetas y losa aligerada, donde se refleja que las viguetas tienen la función de soportar las cargas verticales, muerta y viva, y transmitírselas a las vigas principales. También se muestra la forma de su despiece, que en este caso está compuesto por 2 varillas longitudinales arriba y abajo en flejes de 2 ramas.
Una vez se tiene el armado de las vigas y viguetas, se coloca el material de aligeramiento. Este puede ser casetón de guadua, de poliestireno recubierto con polietileno, entre otros. Después se instala la parrilla de acero correspondiente de la losa. En el caso de la losa superior de un entrepiso aligerado combinado con viguetas, se diseña su refuerzo flexión y se verifica que el espesor del concreto asuma su resistencia cortante. Es necesario verificar un refuerzo mínimo de este tipo de losa, de tal forma se evita la presencia de fisuras, producto de retracción y fraguado del concreto. En este paso se funde la losa junto con las vigas y viguetas. El concreto es llevado por medio de una bomba y se esparce mediante palas al mismo tiempo que se va vibrando. Y después se va nivelando mediante la boquillera.
Después se pasa al proceso de curado en el que se debe mantener humedecida la superficie de la losa. Este proceso es muy importante ya que controlará la pérdida de humedad en el concreto para que éste pueda desarrollar adecuadamente su resistencia. Para retirar la formaleta de un entrepiso se debe esperar 7 días para que el concreto desarrolle el 70% de su resistencia y pueda soportar las cargas de construcción de los pisos superiores. De igual manera se retira el material que se utilizó para aligerar el entrepiso para aquellos que cuenten únicamente con losa superior.